Vamos a iniciar entonces la segunda parte de la jornada de hoy. La doctora María Cristina Brió nos va a hablar de epigenética y tratamientos psiquiátricos, o sea, la vinculación de mecanismos de transcripción, la apertura, cierre de la cromatina, la activación o desactivación de la transcripción en relación con tratamientos psiquiátricos. La doctora María Cristina Brió es médica psiquiatra, es magíster en psiconeurofarmacología de la Favaloro, forma parte del grupo editorial de la revista Psicofarmacología y es miembro del grupo de neuropsicofarmacología. Doctora. Bueno, bienvenidos. ¿Me escuchan bien acá con este acercamiento? Perfecto. Bueno, acá en esta diapositiva está un poco explicado cómo va a ser, digamos, la charla en general. Vamos a hablar de la conceptualización de la epigenética, qué es la epigenética, cuáles son las modificaciones epigenéticas más comunes, qué patologías se vinculan a esas modificaciones epigenéticas, qué fármacos modifican el epigenoma y después las conclusiones. Bueno, empezamos entonces con el concepto de epigenética. La epigenética es un campo de la investigación nuevo que va a contribuir seguramente a la comprensión de una gran cantidad de enfermedades, como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, el síndrome de Rett, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la esclerosis lateral amiotrófica. Este término fue acuñado en el año 1953 por Waddington, que quería explicar que el ADN no es lo que determina solamente el fenotipo, sino que había otras cosas que influían en el fenotipo. Entonces, esta área del conocimiento se relaciona con las modificaciones en la expresión genética que resultan en cambios heredables, pero que son independientes de la estructura del ADN, o sea que no modifican el ADN. Entonces, el reconocimiento del papel de la epigenética comenzó con la oncología, o sea, ellos están mucho más avanzados que nosotros en psiquiatría o que en neurología, y actualmente esos conocimientos se hicieron extensivos a nuestro campo, ¿no? Al campo de la psiquiatría, de la neurología, de las enfermedades neurodegenerativas y del neurodesarrollo. Bueno. Por otro lado, la farmacología de la epigenética también está avanzando, probando drogas, desarrollando drogas que ya se han utilizado en otras enfermedades como el cáncer. O sea, ellos, digamos, en ese ámbito están un poco más avanzados y tienen drogas que las están utilizando en este momento clínicamente. Nosotros en nuestra área lo que tenemos en este momento son ensayos preclínicos, o sea, son modelos animales donde se está probando este tipo de drogas, ¿no? Entonces, la idea, digamos, de utilizar estas drogas es justamente modificar esas alteraciones del epigenoma que resultan en estas enfermedades o en vulnerabilidades a diversas patologías. Un ejemplo de ese tipo de drogas lo representa el ácido valproico o el valproato, que es un inhibidor de las D-acetilasas. Después vamos a hablar un poquito más del ácido valproico. Hoy parece que todo está en torno al mismo tema, ¿no? Pero desde otra óptica. Entonces, los inhibidores de la D-acetilasa, de las histonas, mostraron tener eficacia como anticancerosos a través de un amplio rango de enfermedades malignas, especialmente las hematológicas. Y entonces el objetivo de esta presentación es mostrar esos avances realizados en el conocimiento de estas drogas inhibidoras de la D-acetilasa en modelos animales de patologías neurológicas, psiquiátricas y neurodegenerativas. Bueno, para poder entender un poquito de qué se trata todo esto, tenemos que revisar un poquito qué es la cromatina, o sea, cómo está compuesta la cromatina. Entonces, la cromatina está compuesta por el ADN, por histonas y por proteínas no histonas, ¿no? La unidad estructural básica de la cromatina se llama nucleosoma, y son octámeros de histonas, hay 2H2A, esas son las histonas, 2H2B, 2H3 y 2H4. Esas forman un octámero que a su vez es rodeado por el ADN. De las histonas se desprenden unas colitas que se llaman tail en inglés, que también son lugares donde se producen reacciones. Entonces,
de acuerdo a cómo está esa cromatina, nosotros podemos definir dos estados, un estado cerrado y un estado abierto. La eucromatina es el estado abierto de la cromatina. ¿Qué quiere decir esto? Que es pasible de tener una transcripción de esos genes. Y la heterocromatina es un estado cerrado donde hay imposibilidad de transcribir esos genes, con lo cual es inaccesible, ¿no es cierto? Entonces ese gen está silenciado. Bien, acá tenemos un esquema donde vemos esto que yo les expliqué. Este es el octámero, este es el ADN, esta es una zona de citosina guanina, que son fundamentalmente donde se metila el ADN, ¿no es cierto? Estas duplas, citosina guanina, están dispersas en todo el ADN, pero hay determinadas zonas cerca de lugares promotores donde estas citosinas guaninas se juntan en lo que se llama islas. Ese lugar es un lugar, digamos, privilegiado para la metilación del ADN, que es uno de las modificaciones epigenéticas que se producen. Estas son las colas, las llamadas colas, que en este lugar también se producen determinadas reacciones, pero no solamente de metilación, sino que hay acetilación, hay fosforilación, hay también metilación, ¿de acuerdo? Esto acá sería el estado de la cromatina cerrada, o sea, un estado represor de la cromatina, y esto sería un estado de cromatina activa, que es pasible de ser transcripto. Este es también una representación simplificada de la organización del ADN y de las histonas en la unidad básica, que es el nucleosoma. Muy bien, vamos a hablar de las modificaciones epigenéticas. Cuando hablamos de modificaciones epigenéticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, estas modificaciones las tenemos en el ADN y generalmente son modificaciones de metilación, o sea, el ADN se metila en la citosina, en esos residuos de citosina. Después también tenemos acetilación, deacetilación, metilación, fosforilación, ubiquitilación, sumolación de las histonas, y también tenemos la acción de los microRNs, que después el profesor Zier se va a extender en comentarles de qué se trata. Las modificaciones de las histonas y del ADN son reguladas por diversas enzimas. O sea que hay un montón de enzimas que están vinculadas a estas transformaciones. La metilación del ADN está vinculada con ADN metiltransferasas, y hasta la fecha no hay ninguna enzima conocida de la familia con una actividad desmetiladora del ADN, sí de las histonas. La histona acetiltransferasa es responsable obviamente de la acetilación y las histonas deacetilasas de la deacetilación de las histonas. De forma similar, hay diversas enzimas que se encargan de la metilación de las histonas, de la demetilación, también hay enzimas que fosforilan, y estas enzimas tienen actividades específicas en función de la posición del aminoácido y del número de grupos químicos modificadores. Actualmente se sabe que las modificaciones que ocurren a través de esa regulación epigenética son reversibles, fundamentalmente en las histonas. He leído algunos trabajos que dicen que el ADN, en general, la metilación del ADN no es reversible, y después leí otros trabajos que están empezando a poner en duda. Después María nos ayudará con eso, a ver si hay una actividad demetiladora del ADN. Pero digamos que esto es lo que aparece en la bibliografía. Por lo que entonces, si son reversibles, pueden ser manipuladas por el ambiente y también por los fármacos. Entonces, si bien el tratamiento del cáncer en estas patologías, el uso de drogas que afectan estos mecanismos epigenéticos tiene, digamos, una apoyatura en la clínica, porque son efectivas, es mucho más difícil de demostrar esta eficacia, aún en modelos animales, en células postmitóticas como las neuronas. Por otro lado, hay una evidencia creciente que sugiere que las neuronas adultas responden a señales ambientales variadas a través de cambios en esa metilación del ADN y de la acetilación de las histonas. Estos mecanismos son importantes tanto para la formación de memoria y aprendizaje. O sea, esos cambios de metilación en el ADN tienen que ver
con mecanismos de memoria y aprendizaje, que serían esos cambios que están dentro de lo fisiológico, porque no todos los cambios epigenéticos conducen a patología, sino que todo lo contrario. O sea, tenemos cambios epigenéticos que están dentro de lo fisiológico y cambios que son inadecuados y que entonces conducen a patología. Bien, entonces,